gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y seguimos con San Luis María Griñón de Montfort y esta descripción de las características de la verdadera devoción. Estamos en que la devoción verdadera debe ser tierna y nos dice en sus dudas para ser enseñado, en sus extravíos para ser enderezado, en sus tentaciones para ser sostenido, en sus debilidades para ser fortalecido, en sus caídas para ser levantado, en sus desalientos para ser reanimado, en sus escrúpulos para ser liberado de ellos y en las cruces, trabajos y contrariedades de la vida para ser consolado. El verdadero devoto siempre recurre a María. Finalmente, en todos los males de cuerpo y de espíritu, María es su recurso ordinario, sin temor de importunar a esta buena madre ni desagradar a Jesucristo. Punto clave. ¿Cómo se va a sentir el hijo desagradado si se recurre a su madre? Un saludo muy cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la amplitud modulada en los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad de Cusco, canal 27 UHF, señal abierta, en las ciudades de Arequipa y de Cusco, Ciudad Blanca y la ciudad imperial. También para aquellos que nos siguen a través del internet, nuestras páginas web www.nsradio.com, www.nstv.com y nuestros canales de YouTube, NSTV Radio y NSETV Perú. También algunos nos contactan a través del portal de Gloria TV y otros lo hacen a través del Facebook. Nuestros dos Face son NS Radio, NSETV y el hashtag lo tienes en alguno de los rincones de la pantalla, NSE junto a ti. Un saludo cordial para todos, el agradecimiento a José Antonio Tinta por hacer posible en la parte técnica que este programa llegue hasta sus hogares. Y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando el doctor William Pérez y quien les habla, Randy Brunello. William, bienvenido una vez más. Gracias, siempre agradecido para poder contribuir con nuestros televidentes respecto de estas reflexiones. Así es, unas reflexiones que tienen una connotancia muy especial, porque lo que estamos haciendo es un poco decir, bueno, en cierta forma, el Evangelio hoy es aplicable. La realidad evangélica, por ejemplo, la realidad de las parábolas, es aplicable al día de hoy. Y ya hemos tocado en otros programas la parábola del hijo pródigo y estamos ahora recorriendo la parábola del buen samaritano. Claro. Yo digo de que lamentablemente a veces cuando nosotros agarramos el Evangelio o revisamos las parábolas o cualquier otro documento bíblico que nos pueda ayudar a sentirnos espiritualmente bien, lo hemos dejado en ese ámbito y eso no puede ser posible. Acuérdese que solamente, por ejemplo, el hecho de haberse expedido por el mismo Dios las tablas de la ley de Dios, valga la redundancia, son fuente de inspiración para todas las legislaciones del mundo y de ahí se extrae lo que actualmente tenemos, las normas y las leyes y los códigos. Entonces no se puede permitir pensarse de que una parábola simplemente queda como un dicho o como una historia, no, sino eso tiene definitivamente algunos perfiles de carácter legislativo, como lo que hemos visto ya en las primeras parábolas que hemos visto y en todas las que vamos a ver probablemente. Entonces eso va a contribuir en la riqueza, primero cultural, de nuestros amables televidentes y de nosotros mismos para poder influirnos de que realmente, o sea, estamos amparados legalmente en todo ámbito de la vida humana. Y eso ayuda pues a fortalecernos como personas. Así es. Por eso les invitamos a que nos acompañen. Vamos al primer bloque, como siempre, el santo del día.
y enseguida nos metemos de lleno. La parábola, continuamos con la parábola del buen samaritano puesta en la vida actual. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 19 de septiembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa María de Cervelón. La primera religiosa mercedaria nació en Barcelona, en la calle de Montcada, el 1 de diciembre de 1230. Su padre fue Guillermo de Cervelón, perteneciente a la nobleza española. Fue bautizada el 8 del mismo mes en el sarcófago antiguo de la mártir barcelonesa Santa Eulalia, que servía de pila bautismal en la parroquia de Santa María del Mar, llamada popularmente del Socos, es decir, del Socorro. La joven María, inmersa en el clima de caridad creado en su ciudad natal por los frailes redentores de cautivos, se sintió atraída por el empeño liberador y se convirtió en el consuelo de los pobres, de los enfermos y de los cautivos en el hospital de Santa Eulalia. Allí conoció a las grandes primeras figuras de la orden mercedaria agrupados en torno a Fray Pedro Nolasco, San Pedro Nolasco. Un día escuchó un sermón predicado por el beato Bernardo de Corbera, superior de la Orden de Nuestra Señora de la Merced en Barcelona. Le conmovió tan profundamente su súplica por los cristianos esclavos y cautivos en manos de los turcos que decidió hacer todo lo que estuviera a su alcance para aliviarles. En el año 1265 se une a una pequeña comunidad de mujeres piadosas que vivían cerca del monasterio de los Mercedarios y que dedicaban sus vidas a la oración y a las buenas obras bajo la dirección de Bernardo de Corbera. Ellos obtuvieron el permiso para constituir la tercera orden de Nuestra Señora de la Merced y para llevar el hábito de la hermandad de Nuestra Señora de la Merced. Además de los votos que los terciarios acostumbraban a hacer, también se comprometían a rezar por los esclavos cristianos. María fue electa unánimemente como la primera superiora de la orden. Por su inmensa caridad para con los necesitados, le comenzaron a llamar María del Socos, María del Socorro, nombre por el cual todavía se le venera en Cataluña. Murió el 19 de septiembre de 1290. Sus restos mortales fueron sepultados en la iglesia de los frailes mercedarios de Barcelona, hoy Basílica de la Merced. En un altar, el primero de la derecha, reposa su cuerpo que se conserva incorrupto. Desde el siglo XIII fue tenida como santa. Su culto, que comenzó inmediatamente después de su muerte, fue aprobado por el Papa Inocencio XII en el año 1692. Se le invoca de manera especial para evitar naufragios y por lo general se le representa con una embarcación en una de sus manos. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Bien, recordemos, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó en el camino, un camino muy accidentado porque se descendía más de 1000 metros en poco menos de 20 kilómetros o poco más de 20 kilómetros. Tenía zonas extremadamente peligrosas hasta el punto que se les conocía como las zonas rojas. Este hombre es alcanzado por unos salteadores que le roban, lo despojan de todo y lo dejan medio muerto en el camino. Bajaba por ese camino un representante de digamos, un gobernante de aquella época, denominado sacerdote, da un rodeo, sigue derecho, bajaba un legista, podríamos decir un juez, un abogado de nuestra época actual, da un rodeo y sigue derecho, y pasaba por ahí también, tal vez en forma inversa, subiendo hacia Jerusalén, un samaritano que al verlo sintió compasión, lo curó con la medicina de entonces, le puso vino, le puso aceite para calmar la infección y como bálsamo para las heridas, lo lleva, podríamos decir, a las postas de aquella época, a una posada, lo cuida durante la noche, se hace cargo de él
y cuando se va, porque tiene que seguir viaje, le da al posadero 2 denarios, es decir, el sueldo de 2 días, y le dice, mira, si gastas algo más, cuando yo vuelvo, te lo pago, pero hazte cargo de él. Esta realidad la hemos analizado de distintos enfoques, pero hoy queríamos ver un poco esa figura de los buenos samaritanos que queremos ser muchas veces los papás. Es que ahora existen samaritanos a condición. Claro, porque el auténtico samaritano es el que nos ha contado la historia, el mismo Jesús. Ese tiene reflexiones sumamente impresionantes, pero el buen samaritano actual tiene una serie de condiciones que debería cumplir el que va a resucitar de las heridas. En todo caso, con los padres de familia ocurre exactamente lo mismo. ¿No se ha dado cuenta usted que los papás estamos todos los días tratando de quedar o bien con nuestros hijos, o que nuestros hijos de alguna manera se alineen a nuestra conducta y que finalmente no haya una disquisición familiar? O sea, existen circunstancias hasta amorales que de alguna manera lo vamos a descubrir ahora cuando veamos conversando el tema, ¿no? Hablando de esas circunstancias que son amorales, no inmorales, hay que aclararlo, porque una cosa es la no moralidad y otra cosa es la inmoralidad, es decir, que va... Pero no, en cierta forma, no se está renunciando a la auténtica misericordia de la educación. Es decir, como padres de familia no nos está pasando muchas veces que por ese tener contento a nuestros hijos, por esa idea de quedar bien frente a ellos, que no haya resquemores, sobrepasamos los límites de una justicia no solo debida a nuestra figura paterna o materna, sino a la misma condición de hijos, y consentimos de una manera desmedida, justificamos de una manera desmedida, y a veces hacemos la vista gorda como diciendo, no me entero lo que está pasando, ¿no? Claro. Mire, quiero recordar un poquito en el aspecto pedagógico, porque alguna vez estuvimos por ahí trabajando. Existe un tripartito en la educación. Es el alumno, el profesor y los padres de familia. Cada uno a su turno no tiene un porcentaje de educación. Cada uno tiene que dar el 100% de lo que le corresponde. El estudiante será esforzándose al 100% de lo que corresponde. El profesor igual y el padre de familia igual. Cuando el papá se desvincula en ese aspecto, hace pues un daño gravísimo a la educación formal. Porque usted se dedica en su escuela trabajando durante 9 meses, lo que usted siempre decía, ¿no? 9 meses trabajando con los alumnos día y noche para que ellos puedan pues reconsiderar su conducta, los aprendizajes y todo aquello. Pero llega solamente 1 mes o 2 meses de vacaciones, los 9 meses de trabajo han sido perdidos en 2 meses. ¿No es injusto eso? Lo mismo pasa con los papás. Si el papá es el principal responsable, es el bienhechor de su hijo. Acuérdese de cuando decía Jesús, ¿qué padre puede haber que a su hijo le dé una piedra cuando le pide pan? Es imposible, ¿no? Entonces, si el papá es el principal bienhechor de su hijo, está obligado necesariamente a conducirse moralmente. Por eso hablábamos de una situación amoral. O sea, el papá, como desconoce las calidades morales de la familia, entonces puede hacer que por una situación culposa, no dolosa, no pueda educar bien a su hijo. Pero existen la gran mayoría que, sabiendo que lo que tiene que educar a su hijo, los maleduca, lamentablemente. Por ejemplo, cuando el papá le manda a los hijos a comprar cervezas o tragos o vinos, ¿o no? Eso no puede ser una buena conducta. Si el papá finalmente quisiera consumir ese tipo de bebidas, lo tendría que hacer personalmente. Pero usted vaya a las tiendas, los niños comprando tragos y bebidas porque el papá los mandó, o los cigarros. Entonces, eso es una situación, o es una conducta amoral, o es una inmoral. Habría que analizar. Por eso tampoco vamos a meter al mismo saco a los pobres papás. Puede ser, he conocido muchos papás que por ignorancia han hecho eso y se han corregido muy bien. Pero hay otros, que son los que lo han hecho a sabiendas de que eso estaba mal. Entonces, ese tipo de circunstancias va a generar pues un perjuicio gravísimo a la educación formal de los hijos. Y mucho más cuando yo como papá pretendo hacer consentir a mi hijo como buen samaritano, dándole todas las prerrogativas o las facultades o las condiciones o los requerimientos materiales, que en realidad le pueden servir,
Pero vea usted, pues, qué chico está preparado para recibir semejante material. No le puedo dar a un chico de 12, 13, 14 años un internet para él solo. No le puedo dar una computadora, un celular. No le puedo, lamentablemente. Tenemos que tener ciertos grados de responsabilidad. Y ahí el responsable sería el papá. Por eso ahora en los procesos judiciales, acabo de venir de uno, en los procesos judiciales, son los papás los que tienen que responder necesariamente por esa mala influencia a los hijos. O sea, tampoco se van a salvar de una situación pecaminosa como esa. O sea, la situación es grave. Y a buena hora el Estado viene reaccionando, aunque con sanciones drásticas, pero de algún modo perjudica también pues, la buena vinculación o relación familiar. Y yo me pregunto, William, y viendo esto que nos dices, ese buen samaritano que queremos ser, de decir, bueno, yo quiero que mi hijo esté bien, yo quiero darle lo mejor, entre comillas. Y muchas veces la exigencia del hijo no es la exigencia pasiva de este enfermo que tenemos en la parábola que nos ha dicho Jesús. Claro. El enfermo se deja curar, el enfermo en cierta forma agradece ese servicio que se le ha prestado, uno lo intuye evidentemente, y podríamos decir, ese enfermo mantiene una posición pasiva respecto a lo que va recibiendo porque sabe que es lo mejor, es decir, comprende que la actitud que tiene este samaritano es lo mejor para él. No sucede o no estamos viviendo una era en la cual nuestros hijos muchas veces ya no creen que lo que hacemos por ellos es lo mejor. Y comienza entonces la era de la exigencia a decir, no papá, yo quiero esto, no papá, yo quiero esto otro, no papá, a mí me sucede esto otro. Pero hasta cierto punto, o sea, habría que darle pues valor y verdad a lo que dice ese muchacho. Porque si el muchacho sabe exactamente cuál es la conducta o inconducta de su padre, ese le va a hacer requerimientos diferentes. Entonces, ese conoce y va a exigir a ese aparentemente buen samaritano situaciones que no le va a convenir. O sea, por eso le decía, hoy estamos viviendo un mundo en esas circunstancias como una especie de condición. Si el papá realmente ha tenido una conducta intachable en casa, conoce perfectamente cómo debe corregir a su hijo, ese chico va a recibir pues con caridad lo que su padre le exige y va a saber que efectivamente le está conduciendo por el buen camino. Pero si el hijo sabe que la clásica que hablan los padres de familia o los profesores, dice, ¿cómo usted, padre de familia, va a reprender a su hijo que no se emborrache cuando usted es un borracho? Eso es lo lógico. Pregúntame, ¿cómo ese chico le va a consentir al papá esa llamada de atención del buen samaritano o esa corrección respecto de una inconducta en la que incurre permanentemente su padre? O sea, por eso el buen samaritano tiene que estar imbuido de todas las calidades morales como para poder también, a pesar de que hace un gran favor a alguien, hacerlo como debe ser. Porque ahora no se trata solamente de decir, ¿sabe qué? Te pago 2 denarios y me atiendes a este hombre. El buen samaritano está en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación personal, en el ámbito de la educación moral, de la familia, de la sociedad. Claro, no puedo decir, mira, yo estoy pagando una cuota en el colegio, que el colegio se encargue. Para que usted vea, no es así, o sea ese no es el samaritano. ¿Cómo es eso? Exacto, O sea, y ya sabemos, y lo hemos comentado varias veces, que la educación, la más fuerte, se recibe en casa, no se recibe en el colegio, no se recibe en ningún otro sitio. Por eso le decía, el rol principal de la educación lo tiene el padre de familia. No podemos delegar, o sea, es cierto que existen sistemas ahora de delegación de responsabilidad de educación en los colegios, pero estamos limitados en muchas circunstancias, pues. O sea, no podemos hablar de una educación verdadera. El pater familias, ese que ha sido instituido por Dios, ese está obligado necesariamente a educar a su hijo. Y mientras él falle, bueno, pues, y si nosotros somos los encargados de educar externamente a los hijos, tenemos limitaciones serias y no podemos suplir esa capacidad natural que tiene un papá de educar a su hijo. Pero viendo esta realidad, uno se pone a reconstruir, por decirlo de alguna manera, históricamente lo que hemos venido viviendo. Claro. O sea, para llegar a este punto, para llegar a padres que muchas veces no pueden ejercer su figura paterna de autoridad, de educador, de consejero,
iba a decir de amigo, no amigote, No, cuidado, no amigote, no, por favor, de amigo, o sea, un amigo que es capaz de recibir las confidencias de su hijo para poder aconsejarle de una manera clara, siempre respetando esa figura paterna ideal. Pero, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que nos puede haber venido pasando para que lleguemos al punto de que un padre de familia ya no sea capaz de ejercer esa figura que antes era tan natural? O sea, yo tenía algo, ¿qué hacía? Pues recurría a mi papá. Mira, papá, me pasó esto, me pasó esto otro. O a lo sumo, a veces cuando era alguna pirula, recurro a mamá primero, mira vieja, me mandé esta, bueno, bien, vamos a verlo con papá. Y ya la cosa era más suave porque venía mamá a poner las cosas. Pero hoy eso no se ve. Es que ahora hemos confundido lo que usted acaba de decir, con paréntesis, el amigo. Es que el papá... Amigote. Claro, no puede... Discúlpeme, papá siempre va a ser papá. Ese término de amigo escuché muchas veces, inclusive en algunos juicios que yo tuve. El papá respondía y decía, pero señor juez, yo a mi hijo lo trato más que como papá, como amigo. Eso no puede existir, perdóneme la palabra, pero eso tenemos que retirar definitivamente. Una cosa muy distinta es que de alguna manera filosóficamente podemos trasladar ese término de amistad para que el chico tenga un enganche con su padre y de algún modo puede ser un puente entre sus necesidades, requerimientos y exigencias y una forma de recepción y de repente absolverla. Pero lamentablemente, como estamos ahora en televisión y estamos educando a la comunidad, no podemos quedarnos en ese término de amiguísimo entre padres e hijos en el sentido estrictamente como está escrito en el diccionario. La amistad tiene otros vínculos, otras máximas que hay que tomarlos con mucho cuidado. En todo caso, cuando ese papá en la ignorancia se queda en ese término de amistad, está perjudicando al hijo. El papá siempre tiene que estar la potestad de papá, no puede suplirse, mamá tiene que ser mamá y punto. Y por esa razón, creo yo, en la humildad que se merece este trato muy fuerte respecto de la relación familiar, hemos pecado los papás en quedarnos en ese ámbito, ¿no? Y no habernos hecho conocer como verdaderos padres. Porque el verdadero padre también tiene que ser, pues, aquel que se muestre con todas las calidades, como le decía, morales. Y yo pregunto ahora mismo, yo mismo me pregunto, ¿estoy en esas condiciones para exigir a mis hijos y decirles, hijos, así se tiene que vivir en esta vida, tiene que ser tu conducta intachable de este modo, cuando a mí me persiguen mis sombras en el sentido contrario? O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso el papá, para poder exigir una benigna condición de su hijo y ser un verdadero samaritano, tiene que estar, pues, embestido de todas las calidades morales, por lo menos en lo mínimo, como para poder exigir una buena conducta a su hijo. Me viene a la memoria las palabras que solía utilizar nuestro arzobispo emérito, Monseñor Juan Antonio, decía, fray ejemplo. Claro. Es el que tiene que ir por delante. A veces se nos olvida esa realidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad que ya ha perdido la óptica de una familia bien constituida. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Se dan figuras extrafamiliares que ponen padrastros que viven con los hijos de su esposa, madrastras que viven con los hijos de su esposo, padres de familia que están viviendo una situación tensa porque están con sus hijos, pero a la vez tienen otra relación que no es la del papá o la de la mamá de estos hijos en los que están viviendo. Entonces, para poder equilibrar esas situaciones extrañas o foráneas a la realidad de una familia, tengo que llegar a ciertas condescendencias. Y en ese manejo de condescendencias, muchas veces pierdo la potestad de una figura paterna por lo que tú dices. Yo mismo no soy ejemplo. ¿Cómo voy a pedirle a mi hijo fidelidad si he sido yo infiel y estoy ahora viviendo una situación de infidelidad de su papá o la de su mamá? ¿Cómo voy a exigirle yo a mi hijo que por favor viva la castidad si he sido yo el que he abandonado la casa y resulta que me he ido con otro compromiso o con otra situación? Entonces, claro,
todo eso resquebraja la figura paterna. Como dice, la realidad supera la ficción. Yo he visto en mi estudio, claro, a veces ya tenemos una impotencia, pero es para ponerse muy reflexivo, ¿no? He visto una señora que le dice, por favor, ya que usted conoce a ese padre que usted lo atiende, que venga por lo menos, ya que tiene otra familia, tiene otros hijos, ha abandonado a esta. Y le pide la mujer que venga ese padre para que le llame la atención al hijo. Perdóneme, ese chico nunca va a escuchar nada, es hacerle peor daño. Entonces yo digo, por eso digo, a veces la realidad nos genera mayores conflictos para poder entenderla. Entonces, ya ese muchacho o esa persona que requiere atención, como del samaritano que vimos en la parábola, antes de recibir atención, está recibiendo pues una desatención y un maltrato finalmente, en la que finalmente él no va a poder distinguir si realmente o lo están atendiendo como debe ser o están haciendo una ficción con él. Perfecto. Te propongo, vamos a hacer una pausa. Vamos meditando en este punto. Como ven, las situaciones van siendo muy claras, muy precisas, muy concretas y evidentemente lo que estamos buscando es dar luz para saber qué podemos hacer. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. No se vayan, estamos junto a ti. Sendero sin peligros, tú eres la verdad.
Muy bien, ya estamos de vuelta y continuamos con esta figura del buen samaritano, esta vez vista desde la óptica de los padres de familia, de padre, madre de familia. O sea, cuando hablamos de padres, hablamos de los papás y las mamás. Y viendo esta situación que comentabas, imagínate una mamá que tiene que pedirle a un abogado, mire, dígale por favor al papá de mi hijo que me abandonó por otra mujer y que nos dejó, claro, porque lo dejó al hijo también en la estacada, claro, o sea, no es. Dígale que por favor venga a hablar con él. Claro, uno también se pone en la tesitura de decir hasta qué punto estamos destrozando la figura paterna y materna con estas situaciones que hoy son muy comunes, aunque nunca serán normales, porque lo normal es lo que se atiene a la norma, y lamentablemente la norma está adherida a la verdad. Es decir, yo puedo tener una norma civil que me diga el divorcio es lícito, bien, pero la norma natural me dice uno con una para toda la vida, no porque lo diga la Iglesia, eso lo dice la naturaleza humana, y estos casos nos muestran que esa es la realidad. Es decir, yo ya no puedo llegar al punto de buscar también ser un buen samaritano para mí mismo, porque muchas veces es lo que nos sucede, ¿no? Claro. O sea, yo tengo que rehacer mi vida, yo me he equivocado, todos tenemos derecho a volver a empezar, y no me doy cuenta de que estoy buscando ser un buen samaritano para mí, pero en el camino voy dejando muertos, digamos, tirados por un lado y por el otro. Mis hijos, mi cónyuge, la familia que me rodeaba, etcétera, 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 ¿no? No me había puesto a pensar en eso, pero digo yo, el buen samaritano del alma debería existir, pues, ¿no? Pero pregunto yo ahora, ¿cómo hacemos con esa persona que dice usted, por ejemplo, dice, no, yo voy a rehacer mi vida? Y aparentemente en la legalidad tendría cierto derecho. Claro. ¿Qué derecho lo tiene? En la legalidad lo tiene, ya. punto. Entonces, ahora entramos un poquito más allá, porque ya le he dicho, este programa no puede ser solamente para ver pues, las cosas materiales, ¿no? O sea, yo creo que habría que trasuntar un poco más allá, hacer un acto de trascendencia social, familiar y de pensamientos. Si hemos dicho claramente que si Dios nos ha enseñado un tripartito familiar, papá, mamá y los hijos, tiene que quedar así. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el fenómeno que hace cambiar a las personas a efecto de decir, no, yo con esta mujer me equivoqué y ahora rehago mi vida con otra? O sea, existe ese fenómeno. Entonces, ahí le decía que hay que ver cómo está viviendo el hombre a nivel social, pues. Lo que le pasó a ese hombre bajando al lugar, ¿y a qué iba? ¿A qué iba al lugar? Exacto, lo hemos analizado en el ¿A qué programa iba? pasado, si alguno conectó ahora, o sea, Jericó era una ciudad que no era del todo buena, ciudad que se catalogaba de veraniega, ciudad en donde se podía tener ciertas situaciones pecaminosas, Claro. y lo más probable es que este hombre fuese ahí para esa situación. Entonces, llevándolo en el tiempo a ese hombre, a esta ciudad o a estos tiempos, el hombre cómo va viviendo en situaciones pecaminosas. No existe ahora una ciudad que tenga barreras que impidan el acceso a situaciones pecaminosas. No existe. Lamentablemente es así. Todos los días los medios de comunicación nos llenan. Los bares ahora están llenos de niños. Los centros de situación gravísima moral están ahí, al alcance de los niños. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo una suerte de salsa, una suerte de apogeo del pecado. Es cierto que el hombre también, si tiene la fortaleza divina, puede alejarse del pecado, no pasa nada. Tampoco están en la puerta de la casa. Hay personas, tuve un caso hace poquito, hay un lugar acá en la ciudad de Cusco, que es un lugar alejado, no hay muchas luces, es un lugar propicio, pues proclive al delito, ¿no? Y ahí han abierto un local muy grande, y los jóvenes de 18, 20 años, hace exactamente un par de semanas, un muchacho perdió la vida ahí. ¿Por qué? Porque lo asaltaron. Igual que ese muchacho que hablamos del hombre golpeado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que estamos viviendo pues, situaciones graves. El hombre se acerca al pecado. El hombre quiere estar ahí. Entonces,
de acuerdo a la composición familiar inclusive, el chico también se tiene que comportar. Mi papá es un hombre que sale demasiado, mi papá... el hijo va a llegar a imitar y hacer lo mismo. Entonces, ¿con qué ánimo le vamos a curar a ese muchacho nosotros? ¿Con qué ánimo? O sea, tampoco seamos muy sabiundos o muy filósofos como para poder entender esto. Es una cuestión. Yo sé que los televidentes, si no me dejaran mentir, conocen y saben perfectamente a lo que estamos nosotros queriendo referirnos. O sea, existe conducta social familiar que hace proclive a que nosotros, antes de ser buenos samaritanos, seamos personas que hagamos caer en error al que queremos acoger finalmente, ¿no? Y fijémonos que este punto nos lleva a una reflexión. Ya estamos prácticamente en el final. Y podríamos decir, si esto es así, ¿cómo solucionar esta situación? Lo primero que me viene a la mente es el samaritano, como vio que necesitaba ayuda, necesitaba apoyo, acude a la posta donde seguramente él se dirigía, pero tal vez también podría haber pernoctado en algún otro sitio en el camino, porque si iba solo, no necesariamente tenía que ir a la posta, a la posada. Pero hoy la posada, la posta que puede poner solución a estas realidades, no se acude, porque es justamente la iglesia. Muchas familias están viviendo al margen de la fe, en contra de la fe, y muchas veces se tiene una fe, podríamos decir, simbólica, ¿no? Como hablaba San Luis María Griñón de Montfort en las devociones de la Virgen. Sí, yo tengo fe, pero fe porque prendo una vela cada tanto, porque me acuerdo de hacer un cargo cuando me lo piden, y entonces, claro, al perder el contacto de ese oxígeno, de esa posta sanitaria para el alma, que es la iglesia, perdemos todo vínculo con la vida, y a partir de ahí nos precipitamos hacia lo más bajo. Lamentablemente, como no tengamos sólidas las condiciones de fe, vamos a estar exentos siempre de cualquier tipo, ya sea como buenos samaritanos o como personas que quieren recibir el apoyo del samaritano. O sea, cualquiera de las dos condiciones tiene que estar imbuida de condiciones. O sea, no toda persona tiene condiciones para ser un samaritano. Ya le acabo de decir, existe algo que tiene que estar acompañado. Y el que va a recibir la ayuda del mismo modo. Entonces, padre, madre o hijo, debemos estar en condiciones favorables para tal. Si uno está desfasado en ello, no va a ser imposible. Va a crear conflicto. Claro, va a crear conflicto, pero nos va a dar más trabajo llegar a ese tipo. Yo me imagino al buen samaritano tratando de levantar al enfermo y el enfermo diciéndole, no, déjeme aquí, yo quiero estar aquí, pero te vas a morir, ¿no te das cuenta que si te dejo aquí te mueres? No, pero bueno, usted tiene que respetarme, yo tengo mi libertad. O sea, me imagino al buen samaritano tratando de poner en el burro a este herido, y el burro que le diga, no, mira, a mí no me cargues con esta cosa, eso es problema tuyo, tú quieres hacer el bien, hazlo tú, yo no tengo nada que ver con esto. Acuérdese que habíamos tratado en la anterior sesión respecto de ese buen samaritano, las leyes samaritanas que se habían dado en Estados Unidos, México e Italia, ¿no? Eso es cierto también. Hoy en día, claro, no están con esa nomenclatura, pero de algún modo se asemejan, porque para poder inclusive ser atendido en una posta de salud, ya que hablamos de situaciones hay que tener otras condiciones. Estamos hablando de condiciones materiales, ¿no? Pero en el ámbito de la salud moral, que es lo que más nos interesa y eso es donde apuntamos, yo creo que las familias hoy en día no es que estén ya definitivamente perdidas, pero necesitan una reorientación, y para eso me imagino este programa, para eso el estímulo que debe tener la iglesia siempre. La iglesia jamás ha perdido su horizonte. Nosotros somos los que nos hemos alejado de la iglesia. O sea, en vez de buscar esa posada donde me van a dar las curaciones del caso, yo me retiro. Y no puede ser posible eso. O sea, tenemos que llamar a reflexión a nuestros televidentes a efecto de que efectivamente, por lo menos el día domingo, tengamos la oportunidad de asistir a misa. O sea, eso es lo mínimo que nos pide la iglesia.
ya no tendré la disponibilidad como para poder hacer unas misiones como las que en su momento, con toda la fuerza y la carga de la juventud, le hicimos. Pero no está de más también insinuarnos a ello. Pero por lo menos un domingo escuchar la palabra de Dios, que esa es la mayor satisfacción que podemos sentir, por lo menos en la semana, para poder reconfortarnos y seguir trabajando. Exacto. Muy bien, el tiempo se nos fue y vamos a terminar este programa con el rezo de las 3 Ave Marías, poniendo en las manos de la Santísima Virgen todas las intenciones que tengan ustedes en su corazón y pidiendo especialmente por nuestras familias, para que recuperemos esa familia que tanto necesita nuestra sociedad. Decimos: María Madre Nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre Nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre Nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. William, muchas gracias por habernos acompañado. No, un gusto estar presente en este set y realmente lo único que queremos es que también nuestros seguidores puedan hacer actos de reflexión y ejecutarlo, ¿no? Que es lo más importante, y principalmente ser personas que queramos consolidar la familia, que es finalmente la razón de ser. Exacto, exacto, la familia es lo que hace falta en este mundo de hoy. Queremos corregirlo todo, devolvámosle a la familia su ser. Con esto no queremos bajo ningún punto de vista herir susceptibilidades. Hay situaciones que ya son irreversibles, pero es importante que conozcamos la verdad para poder poner remedio a aquellas situaciones que tal vez hoy, por ser tan comunes, nos parecen casi normales. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta y recordarles a todos, son los corazones de Jesús y de María, aquellos que conformaron la Sagrada Familia, ¿por qué no también el bendito y casto corazón de San José?, los que quieren estar junto a ti.